El ingeniero geoespacial Alexei Volkov no era un hombre de supersticiones. Su vida giraba en torno a algoritmos, datos satelitales y la inmutable lógica del espacio. Trabajando en una remota estación de monitoreo cerca de Norilsk, Siberia, su rutina diaria era rastrear anomalías topográficas y cambios geológicos en una de las regiones más inaccesibles del planeta. Sin embargo, el 17 de mayo, algo rompió esa lógica. Un satélite de observación de baja órbita, el Cosmos 2479, que había estado operativo durante 7 años sin un solo fallo, simplemente desapareció de sus pantallas. No hubo señal de avería, no hubo restos de colisión, solo un vacío absoluto en el lugar donde debía estar. Al principio, Alexei supuso un fallo en la transmisión de datos o un problema de software. Pero los protocolos de emergencia revelaron algo mucho más perturbador. Los datos previos a la desaparición del satélite mostraron una serie de imágenes de Norilsk, pero no de la Norilsk que él conocía. Eran imágenes de un paisaje distorsionado, como si el terreno se hubiera plegado sobre sí mismo. Patrones geométricos que no correspondían a ninguna formación natural ni artificial aparecían y desaparecían en cuestión de segundos, dejando un rastro digital caótico. En el centro de esta anomalía, una única coordenada brillaba con una intensidad inusual. Al ampliar la imagen, Alexei se dio cuenta de que lo que el satélite había capturado era un gigantesco mapa. No era un mapa de carreteras ni de ciudades, sino un intrincado diagrama de líneas y símbolos que emergían del suelo congelado. Lo más escalofriante fue un detalle. En el centro de ese mapa, grabada con una precisión inquietante, estaba la imagen en miniatura de un ojo humano. No era un ojo cualquiera, era el ojo izquierdo de Alexei, con la misma cicatriz minúscula sobre la ceja que él había tenido desde la infancia. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. El Cosmos 2479 no se había perdido, había encontrado algo, y ese algo lo había reclamado. Alexei pasó los siguientes días en un frenesí de investigación. El incidente del Cosmos 2479 fue clasificado como un fallo de comunicación crítico y él fue el único en ver los datos brutos. Intentó descifrar los patrones del mapa invisible, pero cada algoritmo que aplicaba lo llevaba a un callejón sin salida. Las líneas no seguían ninguna lógica geográfica o matemática conocida. Parecían moverse, cambiar de forma, incluso comunicarse en un lenguaje no humano. Desesperado, recordó un viejo archivo de su padre, un cartógrafo militar retirado que había trabajado en proyectos clasificados durante la Guerra Fría. Entre sus cosas, Alexei encontró un diario personal lleno de extraños bocetos, símbolos arcaicos, constelaciones olvidadas y lo que parecían ser diagramas de energía basados en la resonancia de ciertos minerales. Uno de esos diagramas era casi idéntico a uno de los patrones que había visto en el mapa del satélite. El diario hablaba de un punto cero, una frecuencia primaria que se creía que residía en las profundidades del permafrost siberiano. Al cruzar los datos de su padre con los del satélite, Alexei descubrió algo aterrador. El mapa no era estático, era un código viviente. Cada línea, cada símbolo, era una instrucción. Y la coordenada 0 del mapa apuntaba directamente a una ubicación a cientos de kilómetros al este de Norilsk, en una zona deshabitada y cubierta de hielo perpetuo. No era un lugar que él pudiera alcanzar fácilmente, pero la urgencia lo consumía. Lo más inquietante fue una frase subrayada en el diario de su padre: ellos no construyen. Ellos se manifiestan. El mapa es la clave. El tiempo es el alimento. La idea de una expedición a la zona cero era absurda para los estándares oficiales, pero Alexei no podía ignorar la evidencia. Usando sus ahorros y contactos dudosos, consiguió un pequeño equipo, un guía local, un piloto de helicóptero con pocos escrúpulos y un técnico de comunicaciones exmilitar, todos acostumbrados a operar en los márgenes de la legalidad rusa. Nadie sabía la verdadera razón de su viaje. Alexei solo habló de una anomalía geológica de interés científico. El viaje fue brutal. El paisaje siberiano era una extensión implacable de hielo, tundra y taiga congelada. El helicóptero luchaba contra vientos gélidos y tormentas de nieve inesperadas. A medida que se acercaban a las coordenadas, los instrumentos electrónicos comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin control, las radios emitían estática y los GPS daban lecturas erráticas. El piloto, un hombre robusto llamado Dmitri, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Esto no es natural, Alexei. Es como si la Tierra no quisiera que lleguemos. Finalmente,
Descendieron en una vasta meseta de hielo, plana y monótona. No había estructuras, ni formaciones inusuales, solo una desolación helada. Sin embargo, Alexei sacó el escáner portátil modificado. Al activarlo, el suelo bajo sus pies comenzó a emitir un tenue resplandor violeta. El mapa que había visto desde el espacio ahora se manifestaba bajo ellos, grabado en el hielo mismo. Las líneas y símbolos se activaban, como venas luminosas bajo la piel de la Tierra. Pero lo que no aparecía en el mapa era lo que más le aterrorizaba. Una gigantesca figura monolítica, de un negro absoluto que parecía absorber la luz, estaba erigiéndose lentamente en el horizonte. No tenía forma discernible, solo una masa de negrura que crecía, pulsando como un corazón oscuro. A medida que la figura monolítica crecía, el aire alrededor de ellos se volvió denso. Un zumbido de baja frecuencia comenzó a resonar en sus cabezas, no a través de los oídos, sino directamente en sus cráneos. El técnico de comunicaciones, Sergei, cayó al suelo, convulsionando. El guía, un anciano chamán local, estaba de rodillas, murmurando oraciones antiguas. El piloto Dmitri se aferraba al helicóptero, su rostro blanco de terror. Alexei, sin embargo, sintió una extraña serenidad. El zumbido parecía resonar con algo dentro de él. Sacó una pequeña grabadora que había traído, un viejo dispositivo analógico que su padre le había dado, con la esperanza de que fuera inmune a las interferencias. Al encenderlo, el zumbido se intensificó, y la grabadora captó algo más, un susurro. No eran palabras, sino una secuencia de tonos que formaban una melodía, una composición matemática compleja que era a la vez hermosa y aterradora. La figura negra dejó de crecer. Flotaba sobre el hielo, un abismo en el cielo. El ojo del mapa que el satélite había capturado ahora se abrió en el centro de la entidad. No era un ojo orgánico, sino un vórtice de luz y sombra que parecía absorber la propia realidad. Alexei se dio cuenta. El mapa no era un destino, era un sistema operativo. Y la entidad no era una construcción, sino una manifestación que usaba la Tierra como su circuito. El satélite Cosmos 2479 no había desaparecido, se había convertido en parte de la entidad, un sensor, un ojo más en su vasto cuerpo que se extendía bajo el permafrost. El susurro en la grabadora era su voz, el código de su existencia. El susurro cesó. La grabadora de Alexei se quedó en silencio. El ojo de la entidad se fijó en él. Dmitri, el piloto, se arrastró hacia el helicóptero, gritando incoherentemente. Sergei estaba muerto. El chamán se había desplomado, inconsciente. Alexei estaba solo frente a lo incomprensible. La entidad no quería destruir. Quería asimilar, conectar, expandir su red a través de la conciencia de seres inteligentes. Necesitaba un observador, un nodo. Alexei entendió el mensaje final en el diario de su padre. El mapa es la clave. El tiempo es el alimento. El ojo es la puerta. No era solo un ojo en el mapa o en la entidad. Era el ojo que observaba, la mente que comprendía. El Cosmos 2479 fue el primer ojo en activarla. Ahora, la entidad le ofrecía la misma conexión. Él podría convertirse en un sensor, un observador eterno, expandiendo la conciencia del ser más allá de lo imaginable, pero perdiendo su propia humanidad. O podría intentar resistir y morir, dejando que la entidad encontrara otro ojo y quizás desatara su poder sin restricciones sobre el planeta. Miró la grabadora, luego el ojo pulsante de la entidad. La grabadora, a diferencia de la tecnología moderna, había capturado su voz sin ser asimilada. Era un artefacto de una era pasada, menos compleja, menos conectada. En un acto de desesperación y audacia, Alexei levantó la grabadora. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía simplemente convertirse en un ojo. La entidad pulsó con una nueva intensidad, el zumbido regresó, más fuerte que nunca. Alexei sintió su mente estirarse, la realidad distorsionarse a su alrededor. El hielo se agrietó, el cielo se abrió. El destino de la conexión con el mapa invisible estaba en sus manos.